La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es una continuación del estudio de las obras de la fe. Este sería el número 3, aunque no le puse la secuencia. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienden, es típico, a veces tiende uno a dejar, por ejemplo, piensa uno, ya lo sé, ese me lo voy a brincar. Ese no lo estudio, entonces por eso a veces les pongo títulos diferentes, pero de hecho yo estoy predicando continuamente, o sea, todo lo que me va compartiendo el Señor. Esta es una continuación de las obras. Ahorita para hacer un resumen, para hacer el resumen en relación a las obras. En la doctrina se enseña que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras para no gloriarnos. Dice Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Pero no estamos bajo la ley, pero sí tenemos ley. Entonces Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya hicimos la distinción. Una cosa es la justificación a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, que básicamente Él pone a disposición nuestra su Santo Espíritu. Él dice, yo les pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Cuál es la ley? Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Esa es la ley. Entonces, nosotros no podemos amar al Padre si no amamos al Hijo. Entonces, en el Evangelio está escondido todo. Los primeros 4 mandamientos están en Cristo Jesús. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús viene y da testimonio del Padre. Entonces ya es más personal. Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Jesús, sígueme. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo seguimos. Y de hecho cuando lo seguimos, ahí cabe el 4º mandamiento, que es el sábado. Esa es la señal. El día del sábado era la señal. O sea, Jesús es nuestro sábado. Nosotros descansamos ya no un día a la semana, sino todos los días de la semana. En Cristo Jesús. Cristo es nuestro descanso. Entonces, erróneamente muchas personas que piensan que ya son salvos por creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero aquí vamos a mirar que las obras que vamos a hacer, no las vamos a hacer nosotros personalmente para salvación, sino más bien que vamos a hacer las obras para hacer luz en la oscuridad, para dar testimonio de que Dios está en nosotros. Para eso necesitamos hacer las obras. Entonces, pero para poder hacer esas obras, necesitamos primeramente, yo lo estoy haciendo así. Hay que construir el templo. ¿Ok? Sabemos que Jesús construyó el templo en 3 días. ¿Ok? Que es el Espíritu Santo. Entonces, ahora el Espíritu Santo, pero el templo, hermanos, eso es el fundamento. Ese es el fundamento. Hay que seguir construyendo el templo. O sea, debemos de morir a los deseos de la carne. Y entonces, en el Antiguo Testamento se puede entender mejor la construcción del nuevo templo, mirando lo que es lo que era figura, lo que es la sombra y figura del nuevo templo. Entonces, lo que es figura
tal vez lo pudiéramos entender, lo pudieras tú entender mejor. Ok, entonces tenemos que tener obras. Ok, aquí vamos a seguir estudiando. Yo me voy a enfocar en el versículo base. Dice Jesús, Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto, de una forma simple de entenderlo, es complicado explicarlo. Yo voy a tratar de explicarlo, es lo que voy a hacer, pero lo podemos simplificar aquí. Está Jesús y viene una señora, una mujer que no era judía, era pagana. Entonces ella viene y se presenta a Jesús y le dice, Señor. Entonces ella pide por su hija que la sanara. Entonces los discípulos le decían, Señor, despídela, que se vaya, Señor, dile, mándala a volar. Y Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Ahora, aquí ya Jesús no le llamó perra, aunque es simbólico. Le dijo perrillos. ¿Por qué? Porque ella ya se estaba humillando delante de Cristo. Entonces, si hubiera venido, por ejemplo, con una voz, a ver, tú que dices que eres el Hijo de Dios, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, sana a mi hija, a ver si es cierto. Jesús muy probablemente no le hubiera dicho nada. Entonces, si ella hubiera insistido, tal vez le hubiera dicho, la comida de los hijos no es para las perras. Simbólicamente. En nuestra actualidad se oye feo, ¿verdad? Pero resulta que esta mujer se humilló. Ella creía verdaderamente que Jesús podía sanar a su hija. Entonces le dice, no es bueno dar la comida de los hijos. Entonces fíjense bien. Pero ella dice algo que es bíblico. Dice, sí, Señor. O sea, ella reconoce. Sí, es cierto, Señor. Sí, es cierto. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso es humildad. Eso es fe, hermanos. Entonces le dice Jesús, mujer, por lo que dijiste, vete. Bien le puedo decir, tu fe te ha salvado. Ahí está la salvación. Esas son las obras que tenemos que hacer. Tenemos que tener confianza en el Señor. Yo aquí les voy a enumerar varias obras de la fe. Que es lo mismo que construir el templo. Entonces ustedes miran un edificio. Aunque no tengan mucho entendimiento, se lo pueden entender. ¿Quién no entiende, por ejemplo, que para hacer una casa hay que poner cimientos? Una persona que construye una casa y no le pone cimientos así macizos, se va a caer. Es muy típico en países, por ejemplo, como en Haití, con un temblor no tan grande, se cayeron muchos edificios. ¿Por qué? Porque el fundamento de las casas no está, vamos a decir, no está macizo, no está fuerte. Entonces, Cristo el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, ahí está, ese es el templo. Entonces es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, el Evangelio, hermanos, la obra de Cristo Jesús es el fundamento. Ese es el fundamento. Entonces, pero no se trata de, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó. Yo lo creo.
y sigo en el mundo. No. Entonces yo aquí les voy a dar un ejemplo de dos cosas. Por ejemplo, la viga, que es el contexto en Mateo 7. Vamos a mirar el contexto de Mateo 7. Me voy a enfocar en el templo y van a ver ahorita lo que quiere decir en el libro del Apocalipsis, todas las perlas preciosas, las piedras preciosas. Las perlas son las puertas del templo. Nosotros tenemos... ¿Quién es la puerta? ¿Quién está en la puerta del templo? Jesús es la puerta. Pero también nosotros tenemos la autoridad a través del Evangelio, a través del conocimiento de Dios, la autoridad que Dios nos da, que Cristo nos da, para, vamos a decir que nos da las llaves para que la gente entre en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, o en el reino de Dios, y eventualmente y la vida eterna. Entonces, fíjense bien. Vamos a Mateo 7. Nos vamos a enfocar en el juzgar a los demás. Dice el Señor, este es mandamiento de Cristo. Dice Cristo, no juzguen para que no sean juzgados, o no juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Hermanos, esto es una persona que toma esto a la ligera. No entiende, es una piedra. Fíjense, hermanos, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y el ejemplo lo tenemos en los fariseos. Los fariseos andaban juzgando, y ellos mismos no entendían. Los discípulos de Cristo no entendían. ¿Por qué? No entendían todo. ¿Por qué? Porque aún no les eran abiertos sus ojos todavía. Todavía no comprendían lo que Jesús les decía. Con la medida con que medís os será medido. Fíjense, aquí tiene que ver con construir el templo. Fíjense. Y el enfoque es la viga. Antes de leerle esto, se los voy a poner así. Jesús es la piedra angular del edificio, del templo. La piedra angular. Entonces, en un edificio se pone el cimiento. El cimiento es Cristo, el Evangelio. Pero hay que construir las columnas, las bardas. Entonces vamos a mirar cuando Salomón construyó el templo. En el templo se usaron vigas. Ahora vamos a ponerlo para nuestros días. Nosotros construimos una casa. En esa casa ya le pusimos el fundamento. O sea, le pusimos... había una piedra ahí grandísima. Ya para empezar, la casa fue construida en una piedra. O nosotros se la ponemos. Esa piedra es el Evangelio, es Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Él murió y resucitó. Ese es el fundamento. Esa es la base. Entonces, pero en el templo hay que construir las paredes y hay que ponerle vigas. Las vigas, cuando Salomón construyó el templo, las vigas no las dejaron así pelonas. Es como si yo, por ejemplo, construyo una casa, le pongo el cimiento y le pongo las vigas, y así las dejo, están todas pelonas ahí. Se miran mal, o como una barda, se miran los ladrillos. ¿Qué se le hace? Se enjarra donde están los ladrillos y luego se le pone la pintura para que se mire bonito. Ahora imagínate que hay que pintarlo con oro, con pintura hecha de oro. Bueno, resulta que las vigas, o sea,
nosotros tendemos a juzgar. Nosotros que somos carnales, siempre queremos ver el pecado de la gente, pero no nunca el de nosotros. No, hombre, mira que ella está regorda y panzona. Mira aquel, ese cómo traga. Y mira aquel, el hermano, como el pecador. Mira todo lo que anda haciendo. Y el ser humano, todos sin excepción, así somos, hermanos. El que diga que no lo es, pues ha de ser un marciano. No es de este planeta. Todos tendemos a eso. Esas son las vigas. ¿Ok? Entonces, las vigas deben de ser cubiertas de oro. Alegóricamente es, Cristo lo explica aquí, fíjense bien. ¿Por qué miras, por ejemplo, tú miras a un católico, a una persona que le reza a la Virgen? ¿Ok? Entonces tú vienes con la Biblia y le dices, hermano, no le rece a la Virgen, mire, porque entonces tú vienes y le enseñas Jeremías, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Resulta que esa persona que hace eso es idólatra. Todos somos idólatras. Entonces venimos y le decimos a una persona, esta persona viene y le dice, no le debes de rezar a María porque eso es pecado. Ahí, básicamente, Jesús está diciendo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano que le reza a María y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿Por qué? Porque él es pecador y luego viene y le habla acerca de la idolatría creyéndose él mejor porque él no le reza a la Virgen María, creyéndose mejor, que para Dios es una paja, pero el pecado de él que está juzgando y está juzgando mal es una viga. Entonces, ¿cómo se debe de cubrir esa viga? Ahora, ¿se le debe de llamar la atención a una persona que anda en la idolatría? Claro que sí, pero con el evangelio, hermanos. Así como dice Pablo, 1 Corintios 10, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que salieron de Egipto. Todos fueron bautizados, todos bajo la nube, todos pasaron el mar y todos fueron bautizados y de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque hicieron malas obras. Ya la obra de Dios estaba hecha, los salvó. Ese es el fundamento, los salvó. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Tener confianza en el Señor. ¿Podrá Dios poner comida en el desierto? Y Dios se indignó. A pesar de que ya habían visto las 10 plagas. Seguían murmurando contra Dios. ¿Podrá Dios darme un nuevo trabajo? Ay, hermanos, tengan cuidado con murmurar en contra de Dios. Esa es una mala obra. Una buena obra es, no teman, yo estoy con ustedes. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Continuamos con la viga. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Entonces, el Señor no dice que no hay que sacarle la paja. El Señor dice que le saquemos la paja a las personas. ¿Dónde lo dice? Vayan y prediquen el evangelio. Al que crea, será salvo. Al que no crea, ya es condenado. Ahí está donde nos da la autorización. Ahí es en donde nos da la autorización de sacarle la paja. No solamente de sacarle a la paja a las personas, sino de darle vista a los ciegos que no ven el mundo espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Con el evangelio y con toda la palabra, con todo el consejo de Dios.
Entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en ese mismo contexto dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedazan. Entonces aquí no deis lo santo a los perros es, por un lado nos dice que no juzguemos. Entonces yo siempre hablo de eso, hermanos. Siempre hablo de eso. Podemos sacarle la paja a las personas, pero nosotros tenemos que entender que es con la sangre del cordero. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que piensa que no tiene que hacer obras, hay que enseñarle. Hay que sacarle la paja del ojo porque todavía no entiende. Piensa que ya... O sea, el templo, el templo es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Entonces, nosotros somos el templo. ¿Ok? Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, pero ya está formado. Se los va a poner así. Cristo es el templo, hermanos. Cristo es el templo. ¿Ok? ¿Ya eres como Cristo? No. No. Entonces, la única forma que aquí podemos ser salvos es cuando nos hacemos un espíritu con Cristo. Es su santidad. Es su obediencia la que nos justifica para con nuestro Padre Dios. Y hay la importancia de tener siempre la mirada en Él. Pero Él quiere siempre que nuestro vestido no esté manchado. ¿Cómo se mancha nuestro vestido? Blanco, como la lana. Cuando juzgamos. Entonces si nosotros juzgamos, no podemos estar delante de la presencia del Señor. No podemos entrar en el reino de Dios. No podemos, porque venimos manchados. Juzgar, hermanos, es matar. Juzgar es matar. Y ahí la importancia de tener discernimiento para saber cuando debemos de juzgar bien, predicando el Evangelio, y no necesariamente estar mirando el pecado. Fíjense, vamos a Éxodo. Déjenme ver. Éxodo 22:31. Ahorita vamos a ir al templo que construyó Salomón, que está en la carta de Crónicas. Éxodo 22:31 dice, me serán varones santos, no comerán carne destrozada por las fieras en el campo. Esta es la figura. Cuando una persona, por ejemplo, viene un león, que es simbólico también de Satanás. Viene el león y devora, o las leonas, y devoran vamos a decir, a un impala, o qué sé yo. Y se llenó, y dejó ahí un pedazo de carne. Entonces, ese es el símbolo. Entonces dice, no comas esa carne que se comieron las fieras. Pero es simbólico, hermanos. La ley es espiritual, no es carnal. Entonces, ¿qué es eso? Una persona del mundo, no puedes andar con una persona del mundo, conviviendo con una persona del mundo, como si fueran, por ejemplo, dice Pablo, si una persona anda desordenadamente, ni comas con él. Llamándose cristiano, ¿ok? Llamándose cristiano, ni comas con él. Estas son las fieras
destrozadas. Esta es la carne destrozada por las fieras. Esa hay que echársela a los perros, simbólicamente. Entonces, una persona, por ejemplo, fíjense, están los dones espirituales. Yo tengo el don de ciencia. Ese es el ministerio. Ese don es santo. El Señor me dice, hijo, no des lo santo a los perros. O sea, yo vengo y le quiero compartir a una persona y me dice, no, a mí no me venga con cosas aquí, usted, que no sé qué, Eso es ser perro, simbólicamente. Entonces dice el Señor, no le des, no le compartas. El que tiene oídos para oír te va a escuchar. Mis ovejas escuchan mi voz. O sea, no le ruegues, no es así, mijo. No des lo santo a los perros. Eso quiere decir también. Ahora, en Lucas amplía un poquito más en relación al amor y cabe también esto. Fíjense, en Lucas 6, 27 al 42 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Esta es una obra. Debemos de amar. ¿Okay? A nuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. La gente del mundo nos aborrece, pero hay que hacerle bien. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Debemos de orar por los que nos calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Una persona del mundo. Al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, Dios quiere que nosotros seamos distintos a la gente del mundo. Hitler amaba a su esposa, que era mucho menor que ella. Las personas más malvadas que ha habido en este mundo, que conocemos, que han hecho cosas bárbaras, ellos aman a sus... De hecho, como mataron a la persona esta en Colombia, al narcotraficante. Lo atraparon precisamente porque por medio de su familia. Él quería platicar con su familia, con su hijo, y encontraron la comunicación, lo identificaron, no, está en tal casa, lo agarraron y ahí lo mataron. Ellos aman, o sea, la gente malvada ama a sus familias. ¿Qué mérito tiene que nosotros amemos a los que nos tratan bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un cristiano en donde amamos a aquellos que se meten contra nosotros? Yo por eso a veces les comparto cosas que yo entiendo que hay gente que va a decir, no, el hermano está hablando mal de su esposa. Hermanos, yo lo hablo así porque mi esposa es pecadora, yo también, y ustedes también, pero yo lo hago no con el afán de compartir. No faltará alguno, por ejemplo, yo en el estudio pasado, yo dije, esta persona que, el amante de mi esposa, he pedido por él por 20 años. ¿Por qué lo digo? No, no ama a su esposa. No falta quien diga, no, para mí que se me hace que es de esos que le gusta que su compartir a su esposa. La gente del mundo tiende a pensar así. Y cuando digo gente del mundo, estoy hablando cristianos que piensan como el mundo. Estoy seguro que alguna persona va a pensar, no, para mí que le gusta ofrecer a su esposa a otros hombres. Por eso yo hice una aclaración. Tengan cuidado de quién hablan. O tengan cuidado de... Yo lo comparto aquí, como les digo, no porque yo sea bueno. Yo no soy bueno. ¿Qué dijo Jesús cuando viene y le dice, maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Yo no soy bueno. Y lo aclaré. En la carne,
todos tendemos, cuando se meten contra nosotros, todos queremos comernos a los que se meten contra nosotros. Y cuando se meten con nuestra familia, pues también. Y hay personas que de hecho lo hacen. Hasta en la Biblia está. ¿Qué marido no se va a indignar cuando viene una persona y se mete con su esposa? ¿A quién le va a agradar eso? Entonces Jesús dice, bendice a aquellos que se meten contra ti, mi hijo. Entonces, precisamente por la palabra, y la palabra es espíritu, y el Espíritu de Dios que el Señor nos da, está bien, Señor. Entonces debemos de pedir por esas personas que se meten contra nosotros, para que ellos también, si el Señor tuvo misericordia de mí, yo también anduve con mujeres casadas. Si el Señor tuvo misericordia de mí, y si nosotros recibimos de gracia, debemos de darlo de gracia. Pero tengan cuidado de juzgar y decir, no, para mí que el hermano, tengan cuidado, hermano. Debemos de... Son los pensamientos llegan, porque los pensamientos son de Satanás. Pero como decía Lutero, una cosa que vengan los pensamientos, aquí que vengan los pajaritos, y otra cosa que tú le hagas nidito a los pajaritos. Y peor, que lo pongas por obra. Entonces así es como trabaja Satanás. Él viene, trae pensamientos, pero debemos de combatir esos pensamientos con los pensamientos de Dios. Si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amar a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Y seréis hijos del Altísimo. Mediten eso. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonad y serán perdonados. Si yo no perdono a la persona con la que está pecando con mi esposa y mi esposa con él, si yo no lo perdono, a mí tampoco me perdona el Señor, aunque yo crea que el Señor murió por mis pecados. Ese es el fundamento. Pero hay que levantar la barda. Pero ya con la ayuda del Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo me dice, bendice a esa persona que te ha ofendido grandemente. Entonces debemos de pedir por ellos, aunque no lo sientas. Y con la ayuda de Dios eventualmente puedes amar, verdaderamente amar, y tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Yo siempre les he dicho que el Señor escucha mis oraciones. Entonces, si el Señor escucha mis oraciones, entonces ¿por qué por tantos años el Señor no le ha cambiado el corazón a esta persona? Ya el Señor me mostró. Hace muchos años me mostró el Señor que eventualmente mi esposa se iba a arrepentir. Pero en el tiempo de Dios, no en el mío. Porque Dios tiene un propósito, hermanos. Imagínate, yo le pido al Señor, Señor, esto, y quizás luego a la primera el Señor le cambia el corazón a mi esposa, ya estoy con mi esposa y yo aquí les doy testimonio. Entonces a lo mejor tú tienes un problema parecido al mío, y resulta que tú le pides al Señor y pasa un año y pasan 5 y pasan 10 y no pasa nada, y dices, no, pues algo estoy haciendo mal, porque al hermano sí, a mí no. Entonces Dios siempre va a poner a los siervos como ejemplo, así como Pablo cuando lo metieron a la cárcel. Mucha gente tenía miedo a predicar porque decían, no, nos van a matar, nos van a meter a la cárcel. Entonces a Pablo lo metieron a la cárcel y resulta que la gente se animó. La gente con fe más débil. Entonces el Señor le da como Él quiere. Entonces el Señor nos usa de acuerdo a como Él quiere. ¿Para qué? Todo es para edificación.
Y yo ya siempre y yo se los digo, como le digo, el afán aquí, las cosas estas que yo les comparto, no es porque yo quiera hablar mal de mi esposa. ¿Quién se atrevería a hablar mal de mi esposa? Porque un día ella se va a arrepentir. ¿Quién se va a atrever a hablar mal de mi esposa? Ya una vez, si ella y yo somos una sola carne, un solo espíritu, y mi Padre con Cristo Jesús somos un solo espíritu, sería como meterse contra Jesús o con nuestro Padre Dios. Y ahí la importancia de entender, hermanos, de tener el conocimiento para bien y no para mal. Fíjense, dar y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola, en el mismo contexto de juzgar. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Eventualmente vamos a ser como el maestro. Juan dice, entonces le veremos cara a cara y le conoceremos como es él. No como por espejo, no, tal cual es. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Fíjense cómo es como Jesús purificó el templo, simbólicamente, ¿ok? A Juan 2, 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Estos somos nosotros. El templo en sí, lo material, todo eso somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, cuando viene Cristo, fíjense lo que hizo. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que tener el entendimiento a través del Espíritu Santo y un día viene Jesús. Él viene y expulsa. Y Él expulsa a los demonios. Lo que nos tiene esclavizado. Simbólicamente, fíjense bien. Y halló en el templo. Jesús es el templo. Simbólicamente también nosotros somos los bueyes, ¿okay? Y ovejas. Y halló en el templo a los que vendían. A los que vendían. Bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Son la gente que hace negocio con la palabra de Dios, vendiendo ovejas, vendiendo bueyes y con el Espíritu Santo. Esto es lo que hace Cash Luna Benihim. Hermano, ya está juzgando, hermano, necesitamos entender eso. Yo no estoy juzgando, yo estoy hablando. Eso quiere decir que Judas estaba juzgando. Ahí la importancia de tener el conocimiento para saber lo que es juzgar. ¿Ok? Nosotros debemos de orar por todos, sin excepción, incluyendo a Cash Luna, incluyendo a Benihim, y dejar que sea el Señor que decida cómo las cosas se hacen y no como nosotros queremos. Hay una advertencia en relación a los falsos profetas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también con las ovejas. Tengan cuidado a quien escuchan. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todas, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, que simbólicos son a los que venden el Espíritu Santo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el libro de los Hechos hay una persona que miró lo que estaba haciendo Pedro y los que andaban con Pedro, y miró, era un mago, el mago Simón. Entonces él quiso comprar el Espíritu Santo. Le dice Pedro que tu dinero perezca con
Contigo el reino de Dios no se puede comprar con dinero. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo, hermanos. Jesús es el templo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de Salomón era simbólico de Cristo. Cristo es el templo, el Padre es el templo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense cómo lo dice en Apocalipsis 21 del 22 al 27. Y no vi en ella templo, en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, el Padre y el Hijo son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Si una persona juzga, no puede entrar, que juzgue mal, no puede entrar en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén, en Cristo Jesús, en la tierra prometida, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense cómo los dice Pablo, hermanos. Pablo sabe que Jesús es el templo. Cristo ya murió y resucitó, Él es el templo, pero nosotros debemos de ser a imagen y semejanza, semejantes a Cristo. ¿Ya somos semejantes a Cristo? No, todavía no. Entonces, fíjense, le predica a los Gálatas creen, reciben el Espíritu Santo. Después vienen a unos judaizantes y les dicen: es necesario que se hagan la circuncisión físicamente, y les llama los perros. Simbólicamente ellos son perros también. Entonces les dice: ¡ay, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, los amonesta para corregir la doctrina, para que no se dejen engañar. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo porque andaban haciendo bien las cosas de la ley? ¿O más bien por escuchar con atención la palabra de Dios, el Evangelio? Entonces les dice en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ellos se querían justificar cortándose el prepucio de su pene. Esa es una obra mala, porque ahí se cae de la gracia. He ahí la importancia de no presumir que nosotros cumplimos los mandamientos, porque el único que los cumple es Cristo, hermanos, no nosotros. Pero debemos de hacer obras a través del Espíritu Santo, no para justificación, sino para salvación. O sea, cuando ya somos salvos en Cristo Jesús, pero debemos de permanecer y debemos de dar testimonio. O sea, Dios quiere que nos... Aquí, además, ¿para qué me voy tan lejos? Que Pablo lo diga: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¡Ay, Gálatas insensatos! ¡Ay! Tengo dolores de como una mujer en parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros.
hasta que Cristo sea. ¿Ya eres como Cristo? Todavía no. Entonces tienes que hacer esas obras. ¿Qué tienes que hacer? Morir. Morir. Por ejemplo, alguien nos dice, decimos algo, estás mal. Estás mal. ¿Y qué es lo primero que sale si andamos en la carne? Nos vamos a defender. ¿Cómo que estoy mal? Ahora, pero si andamos predicando lo correcto y alguien nos dice, está mal, ok, dime que estoy predicando mal. Y hay que escuchar a ver qué nos dice. Fíjense, hermanos. Okay. En Apocalipsis 3, 7 al 13. Fíjense, aquí es un ejemplo también. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay puertas, ¿ok? La sola puerta es Cristo. Nosotros tenemos la puerta. Nosotros tenemos a Cristo, que es el templo. Yo conozco tus obras. O sea, ellos creen en el Evangelio y andan caminando en el Evangelio. He puesto delante de ti una puerta, Cristo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza en la carne, has guardado mi palabra. Esta iglesia estaba haciendo buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Estaba guardando su palabra. Y no has negado mi nombre. Seguían predicando el Evangelio, le seguían dando gloria a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por darnos vida, Señor, porque tú llevaste, Señor, nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades. No has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Andaban predicando, pero no andaban predicando la verdad, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies. Todas las personas que vienen y se meten contra nosotros, que nos dicen que andamos predicando mal, eventualmente nos llaman. Hermano, ore por mí, hermano, porque me está yendo de la patada. Que no les venga de sorpresa, tampoco se llenen de orgullo. Pero el Señor nos protege, hermanos. No se metan con mis ungidos. Y reconozcan que yo te he amado. Y reconozcan que yo te he amado. ¿Pero por qué? Porque le estaban dando su mérito a Cristo. No andaban de presumidos ahí que andaban predicando los 10 mandamientos. Ellos retenían el nombre y caminaban y andaban amando. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Sigue predicando el Evangelio, sigue amando, sigue perdonando, sigue bendiciendo, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense bien, déjenme regresar un poquito otra vez. En el 24 de Apocalipsis 21, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Ahí. Vayan y lean todo el contexto. Apocalipsis, vean todo Apocalipsis 21. Ahí también van a encontrar las columnas. Ahora vamos a Segunda de Crónicas. Fíjense bien. Este es el templo. Este es Cristo, hermanos. Salomón es una figura de Cristo, pero el templo en sí también es Cristo. Cristo mismo, y nosotros somos el templo. Segunda de Crónicas 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte. Yo siempre tengo problemas porque yo siempre lo digo en inglés, Moría. Yo siempre no sé cómo pronunciarlo. Moría.
yo digo Moriah, que había sido mostrado a David, que es el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, mostrando a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Fíjense, aquí está la construcción del templo. En el mes segundo, a los 2 días del mes. Este es el segundo. O sea, este es el sacrificio, simbólicamente el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Okay? Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Ahí está. Y lo cubrió por dentro de oro puro. El oro es simbólico. El amor es el oro. Nosotros somos el oro también. Las almas, cada alma para el Señor es oro. Cada alma de ser viviente es oro. Cada buena obra, cuando amamos, eso también es oro, hermanos. Cuando no juzgamos, o cuando juzgamos bien, eso es oro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino. E hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. Y el oro, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, todo esto es simbólico, hermanos. Todo esto, cuando se habla de oro, de perlas, todo esto en una sola palabra cabe: amor. Dios es amor. ¿Cómo cubrió la casa? Con amor. Sus vigas, con amor. Sus umbrales, con amor. Sus paredes, con amor. Sus puertas, con amor. O sea, el oro es amor. Simbólicamente también. Y así cubrió la casa sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, en el lugar apartado ahí que es el lugar en donde, simbólico también, donde están los querubines, cuya longitud era de 20 codos según el ancho de frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. O sea, Dios, que es amor, con el Espíritu Santo, cuando damos fruto, Cristo, que es amor, cuando viene a nosotros, y Cristo está cerca de nosotros, no está lejos. Cuando viene una situación para manifestar que somos luz del mundo o sal de la tierra, tenemos que amar. Cuando andamos en la carne no amamos, hermano. No amamos. Es la importancia de estar en oración, apartados del mundo en oración, para que cuando venga una situación podamos amar verdaderamente. Amar. Pero es Cristo, es el amor de Cristo el que se va formando en nosotros. Viene un mensajero de Satanás que abofetea a Pablo, y Pablo le dice: Señor, quítame esto, Señor. Quítame este que me está bofeteando. ¿Y qué le contestó el Padre? Te basta mi gracia, Pablo. Mi amor, o sea, mi poder, mi amor, mi paciencia, mi poder se perfecciona
cuando tú eres débil, Pablito, no cuando eres soberbio, altanero, orgulloso, no, es cuando te sometes, cuando tú reconoces que agachas la cabeza, está bien, te pongo la otra. So viene alguien y nos abofetea y de repente renegamos, relinchamos y el Espíritu Santo nos dice, ama. Ay, Señor, perdóname, Señor. Ama, bendice. Así está escrito, hijo mío, hija mía, así está escrito. Te van a escupir, así como escupieron a Cristo. Te van a hablar mal de ti, así como hablaron de Cristo. Te van a decir igual que a Cristo, profetízame, profetízame. Tienes que cargar tu cruz. Carga tu cruz. Y ahí cuando cargas la cruz, ahí cuando eres débil, Cristo que está cerca, el poder de Dios viene, se manifiesta ahí donde eres débil. Por ejemplo, llevas una carga y Señor, pues es que a mí me dejan hacer todo el trabajo, Señor. Si te piden llevar una carga, llévale 2, 1 milla, llévala 2 millas. Está bien, Señor. Está bien, Señor. Entonces, agachas la cabeza, está bien, Señor. Y haces lo que el Señor te dice. Y ahí donde eres débil, se manifiesta la gloria de Dios. Ahí Dios está comiendo, Cristo está comiendo, tú estás comiendo. Y Dios te da una paz, te da un gozo, te da una paciencia para sobrellevar esa carga, que esa carga eventualmente se hace una carguita. Por ejemplo, traes una carga, vienes arrastrando ahí. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y por no conocer la palabra de Dios, Señor, quítame esta carga, Señor. Bástate mi gracia, hijo mío, hija mía. Señor, sufro mucho por mis hijos. Señor, sufro mucho por mi esposa. Sufro mucho por mi esposo. Señor, sufro mucho la pobreza. Señor, sufro. Despega la mirada del mar. Eso es el mar. Despega la mirada del mar y ponla en Cristo Jesús para que puedas caminar sobre el mar. Así como Cristo caminó sobre el mar. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos, que tengamos confianza en Él, poniendo la mirada en Cristo Jesús. Entonces es aprender a hacerlo correctamente. Entonces tú escuchas, ahorita estás escuchando la palabra de Dios, te viene la situación y de repente avientas patadas, así como el caballo cuando te viene la situación, pero viene el Espíritu Santo y te dice, hijo mío, ama, y te da palabra y te dice, bendice a esa persona que te maldijo. Bendice a esa persona que te está tratando mal, hija mía. Y tú dices, sí, Señor, perdóneme. Porque somos carnales, pero en el Espíritu bendecimos, sí, Señor. Y tú oras en el Espíritu para que esa persona Dios la bendiga y tenga misericordia. Ahí no necesitas decirle a nadie. Yo lo hago porque de repente, pues para que aprendan también. Porque si el Señor me lo da, y me lo da a mí para que yo lo haga, ahora, a lo mejor tú lo puedes hacer 10 veces mejor que yo. El hecho de que yo lo sepa no quiere decir que yo esté amando, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿de qué te sirve que tengas conocimiento si al último no amas? Entonces, fíjense, Cristo es el templo, pero Cristo es amor. Entonces, si todo lo haces con Cristo Jesús, vas bien. Y la gente del mundo, la gente que no entiende de Cristo, y pueden ser ovejas que simplemente no tienen el conocimiento, te van a juzgar. Te van a juzgar. Así está escrito, hermanos. Y puede ser tu familia, puede ser tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu vecino. Están cerca de ti. En tu trabajo, tus compañeros de trabajo. Te van a juzgar. Porque no son ellos, es Satanás, es el demonio poniendo pensamientos en ellos para perseguirte.
te van a decir, ay, muy santito. Ay, el aleluya, se cree mucho. Te van a juzgar. Bendícelos. Bendícelos. Si lo hicieron con Cristo, y Cristo dice, si a mí me persiguieron, que no les caiga de sorpresa, a ustedes también los van a perseguir. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho de frente de la casa, su anchura 20 codos, lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Fíjense, aquí están los clavos, el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro, cubrió también de oro los aposentos. Aquí los clavos también era simbólico de los clavos que le clavaron a Cristo Jesús. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Como les dije, yo sé que Gabriel, yo no sé si es simbólico de Gabriel y de Miguel. Ese es mi entendimiento, pero no lo puedo afirmar. El ángel de Jehová. Está Gabriel y está Miguel. El ángel de Jehová es Cristo. El ángel de Jehová acampa con nosotros, alrededor de nosotros. Si tú estás caminando bien, hermano o hermana, si tú amas como el Señor te dice que ames, si tú perdonas como el Señor te dice que perdones, si tú bendices cuando te maldicen, el ángel de Jehová está, o sea, Cristo, acampa alrededor tuyo. Y todos los que se meten contra ti, Cristo los dispersa. Tan simple como eso. Terminen de leer el capítulo. Fíjense en Colosenses. Yo con eso quiero terminar. Vamos a 1 Corintios 3. ¿Okay? Aquí no dar lo santo a los perros, ya lo expliqué, es ni des las perlas es la puerta. Las puertas del templo son 2 perlas, que es la entrada al templo. El templo es Jesús. No des las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Simbólicamente los que no creen el evangelio. Entonces nosotros no le podemos dar entrada a una persona que no cree en Jesús, en el evangelio, el testimonio de Cristo Jesús. Pero aquí el enfoque es no des lo santo a los perros. Entonces fíjense, no lo había puesto, lo voy a poner en 1 Corintios 12. ¿Okay? Hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. A uno es manifestado por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es santo, no lo des a los perros. A otro, palabra de ciencia, es lo que yo estoy haciendo. Yo les doy palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Yo no lo doy a los perros. ¿Okay? Hay personas a veces con las que yo comienzo a platicar, le puedo compartir y no, a mí no me diga que no sé qué. Ok, está bien. Y alguna vez les digo, está escrito que no hay que dar lo santo a los perros. Si no lo quiere escuchar, está bien. Yo le estoy ofreciendo entrada al paraíso y usted no quiere, está bien. Ya vendrá un tiempo cuando el orgullo va a ser quebrantado, va a estar echado al fuego. Y peor, si esa persona se agarra, no, falso profeta, falso maestro, ¿qué va a terminar haciendo? Llamándome por teléfono, viniendo a mi casa para que ore por él. Así está escrito, hermanos, así está escrito. Y ya ha pasado. Porque a otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. Dice Pablo, no impongáis las manos a la ligera. La sanación puede venir por oración, pero también imponer las manos es explicarle el evangelio a una persona. Pero simbólicamente es imponerle las manos. ¿Okay?
Yo cuando le predico el evangelio, cuando le predico la palabra a una persona, le estoy imponiendo las manos, simbólicamente también. Pero es también, en los dones de sanidades, por ejemplo, yo tengo el don de sanidad por la palabra, donde una persona enferma del pecado, así como dice en Isaías, Jesús llevó nuestras enfermedades, y no solamente las carnales, sino también las espirituales, que son las que más, o sea, las del pecado. Cristo llevó nuestras enfermedades. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos sanando los corazones de la persona. Pero no nosotros, sino la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Pero Dios nos usa también a nosotros, porque también somos coherederos. Entonces, una persona se le habla del el evangelio. No, esta es la iglesia verdadera, y no quiere. Bueno, nosotros no debemos de dar lo santo a los perros. Una persona que tiene el don de sanidades, vamos a decir, de la sanación del cuerpo, y no desecha el evangelio, ok. No impongas las manos a la ligera. Hay varias situaciones en donde que viene siendo lo mismo. No des lo santo a los perros. A otro el hacer milagro. A otro profecía. Yo he hecho esto mal algunas veces. A veces comparto profecía con quien no debo de compartir profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. No demos lo santo a los perros. Esa es una obra también de fe. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Primera de Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales. Él va a predicar la palabra de Dios a los corintios. Lo voy a parar aquí. Y ahorita luego voy a comenzar a hacer la segunda parte. No dar los santos a los perros. Para hacerlo en dos videos. Entonces continuamos en la segunda parte, que es continuación de las obras de la fe. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes.